Listo. Y la tercera obligación del patrón dice señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contenga sustancias químicas peligrosas y mezclas. O sea, también tiene que estar todo señalizado, donde hay no solamente residuos, sino que también donde como laboratorios o empresas que hacen mezclas, por ejemplo, las empresas que fumigan o hacen insecticidas, ellos mezclan mucho diferentes tipos de sustancias por el tema de pronto diferentes como componentes que le pueden servir para poder matar insectos y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta que todo tiene que estar señalizado. Otra obligación es implementar en el trabajo. Las empresas tienen que implementar todo el sistema armonizado de identificación y comunicación de los peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas. Es decir, que este sistema armonizado, globalmente armonizado, tiene que ser implementado en las empresas. ¿Por qué? Porque este sistema nos va a ayudar para identificar y comunicar los peligros y riesgos que tienen aquellas sustancias químicas que manipulen los trabajadores. Entonces, este sistema nos va a ayudar muchísimo a mitigar ese riesgo de cualquier accidente por una mala manipulación, porque usted sabe que hay químicos tóxicos, inflamables, hasta hay químicos explosivos, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces es una obligación del patrón es implementar un sistema de comunicación e identificación de peligros. La quinta obligación es que el patrón debe de comunicar, como está haciendo el muñeco comunicando, comunicar a quien, a todos los trabajadores sobre los peligros y riesgos que tienen las sustancias químicas que están manejando. Sí, porque pues si está manejando esa sustancia química y son peligrosas, porque pues por más mínimo que sea una sustancia química, es peligroso. Entonces, hay que decirle al trabajador a qué riesgos está expuesto si manipula X o Y sustancia. Entonces, el patrón tiene la obligación de comunicarle a los trabajadores esos riesgos y a los contratistas, no solamente al personal directo de la empresa, sino cuando la compañía contrata trabajadores de otra empresa, unos contratistas, también tiene que comunicarle a la gente, a los contratistas, sobre los peligros y riesgos que están expuestos los trabajadores cuando manejen sustancias químicas. Bueno, y la otra obligación, esta es la quinta, la sexta, se me olvidó poner el número 6, pero la sexta es informar a todos los trabajadores y contratistas que manejen sustancias químicas peligrosas y mezclas sobre los elementos de la hoja de datos de seguridad. ¿Qué quiere decir hoja de datos de seguridad? Toda sustancia química tiene una hoja de datos de seguridad. Esa hoja de datos de seguridad, bueno, la voy a explicar más adelante, pero la finalidad como tal de esa hoja de seguridad es para que el trabajador que vaya a manejar esa sustancia química conozca sus características, sus componentes, sus peligros y riesgos que está expuesto cuando maneje esa sustancia química, qué elementos de protección personal debe utilizar para poder manipular esa sustancia química, en caso de una emergencia, el trabajador qué debe cómo debe de actuar, ¿sí? Entonces, en esa hoja de seguridad nos va a decir todo ese tipo de información para que nosotros, como trabajadores, la conozcamos y poder mitigar cualquier accidente o enfermedad. Entonces, es muy importante eso. Además, ahí también en la hoja de datos de seguridad nos informa porque ahí puede que haya sustancias que sean, o sea, o son inflamables o explosivas y pues las que generen fuego, ahí también nos va a decir qué tipo de extintor podemos utilizar. La hoja de seguridad está compuesta por por secciones. En cada sección nos va a informar diferentes tipos
de, bueno, perdone la redundancia, pero diferente tipo de información. Nos va a comunicar diferentes tipos de información. Es decir, en cada sesión que contiene la hoja de datos de seguridad, está informándole al trabajador diferentes aspectos para poder manipular de forma segura la sustancia química. Además, la señalización, hay que informar a los trabajadores cómo es el manejo de la señalización, de las etiquetas, de su interpretación, ¿sí? Entonces, informarle pues también en cualquier caso de una emergencia cómo actuar. Y pues como le había dicho anteriormente, la hoja de datos de seguridad nos informa. ¿Listo? Entonces el siguiente dice la sexta obligación. Dice, conocer el grado de peligrosidad y los riesgos de las sustancias químicas peligrosas que sean utilizados en los centros de trabajo, por lo que se debe cumplir con lo siguiente. Es decir, que primero todas las empresas tienen que identificar todo el grado de peligrosidad y los riesgos de aquellas sustancias químicas, y por lo tanto deben de cumplir con los siguientes lineamientos de seguridad para que las empresas eviten algún accidente o enfermedades, ¿sí? Porque la idea es proteger la salud de los trabajadores. Entonces, lo primero que hay que es, la empresa tiene que contar